Nos vamos hasta Israel y en Israel está nuestro colega Gabriel Benzahal. Gabriel, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos. Gracias por atendernos. ¿Cómo está Israel? ¿Suenan las alarmas nuevamente hoy en Israel? Cada 5 minutos están sonando las alarmas. Puede ser que empiece a sonar porque acabamos de recibir al teléfono móvil un aviso que hay lanzamiento de misiles. Acabo de escuchar un boom arriba de mi techo, lejos por supuesto. Así que puede ser que cortemos la transmisión en algún momento cuando suenen las alarmas, ¿ok? Gabriel, ¿qué es lo que se sabe desde ahí? ¿Cuál es la información? ¿Ustedes a qué hora israelí se enteran de que comenzaba esta operación que ya fue bautizada como León Rugiente? A las 8 de la mañana sonaron las alarmas en todo el país. El ejército te estaba avisando que comenzó el ataque contra Irán. Comenzó el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel. Y por lo tanto, como comenzó el ataque, es mejor que te quedes cerca de tu casa, que no salgas y que te prepares con agua y con lo que necesitas dentro del refugio si necesitas quedarte varias horas. O sea que desde las 8 de la mañana, hace 4 horas que estamos entrando y saliendo del refugio. ¿Cómo especulan ustedes, Gabriel, que puede ser la respuesta de Irán frente a este ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel? Bueno, ya la vemos la respuesta. Han disparado contra 7 países. O sea, contra intereses norteamericanos y bases militares en 7 países y contra la población civil de Israel también. O sea, hemos tenido ya lanzamiento de misiles, te tengo que decir, esporádicos. Ajá. En comparación con la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, donde caían muchísimos más misiles, ahora por lo visto, según la cantidad de misiles que vemos que disparan, parece que los ataques han afectado la capacidad misilística de Irán de forma más seria. Te lo voy a dividir de esta forma. Parecería ser que Estados Unidos está atacando la capacidad misilística de esos artefactos que podían llegar incluso a Estados Unidos, mientras que Israel está atacando al régimen en sí y han eliminado a varios líderes de la cúpula gubernamental de Irán. Gabriel, justamente, ¿está confirmado eso? Porque la información, obviamente, empieza también la guerra comunicacional ahora. Uno de los primeros lugares atacados por la información que llegaba incluso de Israel era el lugar donde estaba el líder supremo. ¿Hay novedades sobre el estado de salud del líder supremo, si se encuentra con vida o no? Bueno, Reuters informó que Ali Khamenei no está en Teherán, que lo sacaron y se fueron. También tenemos información que atacaron la casa del presidente, que es una figura civil más que nada, Pezeshkian. E incluso atacaron la casa del expresidente Mahmoud Ahmadinejad. Sí. O sea, tenemos que varios cargos importantes, tanto militares como políticos de Irán, han sido atacados. Todavía la lista de nombres completos es un poco temprano para saberla. Te puedo decir que el jefe del Estado Mayor del Ejército, por lo visto, no está entre los vivos ya. Exactamente. Gabriel, quiero preguntarte ahí, yendo un poquito Irán para adentro, ¿no? ¿Por qué la oposición interna no aprovechó en su momento la debilidad justamente para derrocar a Khamenei? ¿Qué pensás? Primero que muchos de los líderes de Irán están viviendo en el exilio. O sea, es un país que ha perdido sus líderes, igual que Venezuela. Muchos no están dentro del país. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando salieron a manifestarse, Irán y el régimen tomó una medida drástica: disparar contra el rostro a matar. Y por tanto la cifra de muertos civiles, manifestantes, van entre 32.000, como dice Trump, hasta 60.000 asesinados por el régimen. Te puedo agregar incluso que el régimen iraní trajo a chiitas del Medio Oriente para que ayuden a disparar contra los civiles. Por ejemplo, civiles en Irán decían, no hablan persa. Claro. Están hablando árabe. Por lo visto son gente de Hezbollah que los trajo. Y lo mismo sobre, por ejemplo, afganos que han sido traídos para reprimir a la oposición. O sea, mercenarios, es Gabriel, mercenarios, algo parecido a lo que ocurrió justamente con la invasión de Rusia a Ucrania. Te quería mostrar una imagen, Gabriel, para compartirla con vos, que nos impacta a todos, que es el espacio aéreo en la región, y quería saber cómo está la situación ahora en Israel. Nos llega la noticia acá que, entre otros, el aeropuerto de Tel Aviv está cerrado. ¿Cuál es la situación hoy por hoy en lo que respecta al transporte o a la llegada a Israel si alguien quisiera ir? Bueno, ahora está cerrado el espacio aéreo y algunos aviones incluso han sido desalojados del aeropuerto. Aviones que venían hacia el territorio israelí han pegado la vuelta y se han ido. No es un buen momento ni para entrar ni para salir del país. Tampoco por vía terrestre, ¿no?
está todo, es lo que vos nos dijiste, le dijeron quédense en sus casas, no se muevan, básicamente. Claro, está vacío las calles porque la gente es responsable y respeta las indicaciones del comando de la retaguardia. Ahora, si vos querés salir del país, supuestamente por vía terrestre, lo más fácil es salir por la frontera a través de Jordania y ahí tomarte un vuelo. Lo que pasa es que Jordania también acaba de ser atacada por Irán. Claro, exactamente, es un ataque regional, no es algo como lo que pasó en la guerra de 12 días, que era únicamente entre uno y otro. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? ¿Que esto puede llegar a ser algo similar a la guerra de los 12 días o que puede llegar a durar menos incluso? Mirá, tu colega que está sentado contigo, Hernán, con el cual nos conocemos de otras vidas, durante la previa, ante la entrevista, me fue preguntando un montón de cosas. Quiero repetir lo que hablamos con Hernán, que estaba muy interesado en el tema, y Hernán me decía, ¿hacia dónde van? Y a mí la percepción es que esta vez van hacia la caída del régimen. Claro. Entonces, la vez pasada, en la guerra de los 12 días, fue más que nada un ataque para poder reducir las capacidades bélicas de Irán, para poder quitarle los sistemas defensivos, para poder reducir la capacidad nuclear. Esta vez me parece que tanto Estados Unidos como Israel creen que es necesario fomentar las manifestaciones a través de debilitar tanto al régimen que esté a punto de caer para que la población civil tome control. Lo que pasa es que Donald Trump le dijo a la población civil, esperen que terminemos de atacar para poder salir a manifestarse. Y lo que estoy viendo yo ahora en la televisión iraní es que ya están saliendo a manifestarse. O sea, hay un deseo de la población civil de terminar con el régimen de los ayatolás. Eso te iba a decir, Gabriel, porque justamente cuando comenzó este año se vio mucho a la gente, a los iraníes en la calle, a pesar de que fueron masacrados de alguna manera, a pesar de los apagones de internet, a pesar de todo lo que se intentó para calmarlos. ¿Crees que van a tener la fuerza para aprovechar este momento, como les dijo Donald Trump, cuando sea necesario? A mí me produce muchísima admiración el pueblo iraní. Sí, es tremendo. Y me produce más admiración las mujeres iraníes. O sea, estamos hablando de un pueblo que se ve a sí mismo como sucesor de Ciro de Persia y del gran rey Darío III. O sea, ellos anhelan a volver a ser una potencia como eran en el pasado. Lo que pasa es que durante años han sido aplastados por esa idea que lo más importante es ser musulmán chiita. Creo que puede provocar una revolución que termine exitosamente y que Irán vuelva a ser un país más normal y no un país dirigido por místicos irracionales religiosos. Lo de las mujeres lo decís por este deseo que tienen las mujeres de volver a tener aquellos derechos que tenían en el Irán de los 70. Sí, también porque hacen protestas que uno decía, son pequeñas protestas muy valientes, y es deambular y sacarse fotos en primer plano, vestidas de forma occidental, para demostrar que esa es su forma de revuelta, y no soportar más lo que soportan. Por ejemplo, que si alguien insulta a la familia, ser apedreada, o bien lo que es el matrimonio momentáneo. ¿Escuchaste alguna vez ese término? Se llama en árabe muta, y es una persona abusa de ti, incluso te viola, y luego argumenta ante un ante un juez que de hecho no era que te violó, sino que se casó contigo de forma momentánea. Claro, es una locura. Gabriel, que me gustaría compartir con vos el mensaje que publicó el FDI israelí, en el cual empieza a contar algunos detalles que desconocíamos sobre el procedimiento, en el cual cuenta que se llama Operación León Rugiente. La FDI y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han lanzado una operación amplia y conjunta para degradar de manera exhaustiva al régimen terrorista iraní y eliminar de forma progresiva las amenazas existenciales contra Israel. El régimen iraní no ha abandonado su plan de destruir a Israel. El régimen ha continuado financiando, entrenando, armando a sus apoderados posicionados en las fronteras de Israel. Estas acciones constituyen una amenaza existencial para Israel y representan un peligro para Medio Oriente y para el resto del mundo. ¿Ahí entra en juego, Gabriel, lo que tiene que ver con la financiación que hace Irán de grupos terroristas también? Bueno, hay varios problemas en lo que está haciendo Irán. Primero, que tiene una capacidad misilística destructiva importante, que es lo que se está intentando eliminar ahora. Eso por un lado. Segundo, tiene una capacidad nuclear con intenciones destructivas también. O sea, si tú tienes 500 kilos de uranio enriquecido al 60%, tienes prácticamente 8 cabezas nucleares. Sí.
Eso es un problema para toda la región, no solamente para Estados Unidos y para Israel. Y por último, y que nos afecta en América Latina, es el financiamiento a un montón de grupos terroristas y a una capacidad para hacer atentados incluso en América Latina. Si yo te digo, por ejemplo, que la CIA considera que Hezbollah, que es el brazo ejecutor en América Latina de Irán, está lavando 500 millones de dólares por año, y que más o menos de 10.000 a 15.000 chiitas deambulan por nuestro continente con pasaportes venezolanos, bolivianos, nicaragüenses, cubanos. Esto es un peligro para nuestra región también. Y ten en cuenta que el modus operandi de Irán se conoce como atentado en la repisa. O sea, te planifican todo un atentado, lo dejan guardado y cuando creen que pueden vengarse de algo que ocurre en el Medio Oriente, lo ejecutan como ya lo hicieron en el pasado. Claro. El debilitamiento de Irán es una buena noticia para ustedes también. Gabriel, y ahí quiero preguntarte, ¿cuál es? Porque es verdad, ¿no? Digo, es un peligro para la región, no solamente por donde está Israel, Irán, digo, también para nosotros, pero ¿cuál es el comportamiento de los países de la región, ¿no? Porque uno ve, digo, Estados Unidos, Israel, pero ¿qué pasa con el resto de los países? Bueno, por un lado, en las últimas semanas lo que vimos es que varios países musulmanes sunitas, que son enemigos de Irán, lo que han hecho es adoptar una política de preferimos que no se metan los extranjeros y preferimos que Irán sea débil, pero no que desaparezca. Eso fue la actitud, por ejemplo, de Arabia Saudita. Sin embargo, Emiratos Árabes Unidos quería realmente la caída de Irán. Y, por ejemplo, otros países que son muy radicales desde el punto de vista de su religiosidad, como Turquía y Qatar, son aliados indirectos de Irán por el momento. Entonces ellos tenían una actitud más dual. Puede ser que ahora que Irán atacó incluso a Qatar para poder eliminar la base de Al Ubaid, que es una base norteamericana, puede ser que cambie un poco de actitud. Pero si vos querés saber qué opinan países como Qatar o como Turquía, fíjate lo que hacen los medios de comunicación oficiales del país. Por ejemplo, Al Jazeera. Y Al Jazeera no ataca a Irán. Tiene una actitud media dual. Claro. Y ese es el problema en el Medio Oriente, que muchos países les gustaría, quizás los gobernantes, eliminar a Irán, pero piensan a largo plazo y temen un gran reforzamiento de las fuerzas norteamericanas o incluso de Israel. O sea que no imaginás un contraataque conjunto, por ejemplo, de Qatar, de Emiratos Árabes, de Bahrein, en contra de Irán. Suficiente con que dejen actuar a Estados Unidos e Israel. Si eso es lo que hacen, es como decirte que están apoyando el ataque. Claro, que es lo que estamos viendo justamente porque ahora lo que está haciendo Irán es responder a las bases militares norteamericanas que están en esos países. ¿Hacia Israel está siendo atacado en este momento también o Israel no es una prioridad para Irán en este momento en los ataques y sí está siendo hacia las bases militares norteamericanas, sobre todo porque es desde el lugar donde pueden llegar a volver a ser atacados? Es que has tocado un tema esencial. Mira, Ali Khamenei está en el poder desde el año 89. Y él tuvo un periodo, los primeros años de su gobierno, que el gran líder de los ayatolás, él intentó eliminar la oposición porque él sabía que no tenía carisma. Porque el líder real de Irán después del ayatolá Khomeini tenía que ser Rafsanjani. Ahora, en los últimos años, este hombre ha entrado en un periodo místico que parece que habla con Dios. Entonces, como actúa de forma irracional, si te pones a pensar, no aceptar ciertas condiciones de Estados Unidos, era irracional, era condenarte a que te ataquen sí o sí. En el marco de esa no racionalidad, atacar a Israel cuando te están atacando y no te podés defender, es un acto irracional. Es meter un ejército mucho más poderoso que el tuyo con el deseo de quizás hacerle daño para antes de morir, provocar un dolor ajeno a tu enemigo eterno. Bueno, ese pensamiento no es muy racional. En los ayatolás hoy te indica hasta qué punto quizás eliminar a esa dirigencia mística favorece la caída de todo el régimen. Sí, y además algo que desea el pueblo iraní sin ningún lugar a dudas. Te hago una consulta, Gabriel. Trump en el mensaje hoy dijo algo que es llamativo, ¿no? En el sentido de que dio como un ultimátum, los llamó, los instó a los militares iraníes a que depongan su poder, que depongan sus armas o que la muerte puede llegar a ser segura e inminente. ¿Crees que este mensaje puede calar de alguna manera en las fuerzas militares iraníes o en los altos mandos? Creo que Donald Trump ha adoptado una política bastante, creo yo, hasta te diría inteligente, y es
no tomar el poder por la fuerza, o sea, no mandar soldados norteamericanos a tocar tierra, sino debilitar el régimen para que caiga con fuerzas internas. Fíjate en Venezuela. Hizo un acuerdo claro con Delcy Rodríguez para que ella haga el trabajo de la transición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sacó a Maduro, pero no mandó soldados en tierra a permanecer durante mucho tiempo. Lo que está pidiendo Donald Trump es, necesito una Delcy Rodríguez en Irán. Claro. Que tome el control y que traicione al régimen y que de alguna manera ponga en jaque internamente. Por ahora no lo ha logrado. Gabriel, ¿existe una Delcy Rodríguez hoy por hoy, teniendo en cuenta esto que nos explicaba vos hace unos minutos, perdón, que la mayoría de los opositores están exiliados en este momento de Irán? No, yo creo que no existe una Delcy Rodríguez, porque el régimen lo que ha hecho es purificar internamente a los potenciales enemigos y no tiene ningún problema en asesinar gente a diestra y siniestra si eso le asegura la permanencia en el poder. Y bueno, por eso mismo, ¿no?, el llamado al pueblo. Como no existe alguien que desde el gobierno, desde las fuerzas militares actuales que están en Teherán pueda salir a representar o a convertirse en esta Delcy Rodríguez, está instando a que sea el mismo pueblo el que aproveche esta oportunidad. Y la figura que sobresale es la del Shah de Irán, de Reza Pahlavi, que lo que dice es una figura, una especie de, bueno, yo los represento a todos ustedes, no creo que él quiera después gobernar, quizás se va a transformar en una especie de rey de España, una figura que represente lo bueno de toda la sociedad iraní. Pero él se ha transformado en una figura relevante cuando hasta hace varios meses nadie lo tomaba en cuenta. Gabriel, ¿cuánto hay en este punto de la gente protestando? ¿Efectivamente pues están en contra del régimen o cuánto hay de protesta por una cuestión económica meramente? No sé si me explico porque lo que viene haciendo el régimen ya hace 47 años, hace varios años viene atacando derechos civiles y demás, pero ahora lo que se toca más gravemente es el bolsillo y por eso la gente sale a la calle. No hay contradicción, ¿eh? O sea, teológicamente o ideológicamente, digamos, los iraníes viven en una especie de péndulo constante. Por un lado quieren ser muy religiosos y por otro lado son muy orgullosamente persas. Sí. Entonces durante años quisieron ser persas, en la época del Shah, por ejemplo, y durante del 79 en adelante están siendo oprimidos para imponerles la religión. Entonces todo el tiempo van de un lado a otro en ese péndulo. Ahora, los factores económicos dispararon aún más ese deseo pro-persa. O sea, cuando vos no tenés agua y tu ciudad está arriba de un acuífero y la ciudad donde vos vivís, Teherán, la capital, tiene capacidad para captar 1 millón de personas, pero viven 10 y la ciudad se cae a razón de 30 centímetros por año y el dólar está ahora 1.770.000 reales. O sea, una inflación galopante con falta de productos básicos. Y ni siquiera tienen la posibilidad de poder calentar, tienen que quemar el sobrante de gasolina para poder calentar sus casas. Cuando tenés una crisis económica tan grave como la que tiene Irán, y vos sabés que no vas a salir de eso, y además hay sanciones, y tu presidente se cae en un avión porque no lo pudieron mantener, entonces eso fomenta y refuerza esos deseos históricos persas. Gabriel, muchísimas gracias como siempre por toda la información. Por suerte no tuvimos que interrumpir este diálogo por un bombardeo cercano a donde estás vos, así que eso dentro de este panorama es una buena noticia. Muchas gracias y ojalá que el próximo contacto sea en una situación un poco más amena que la actual. Dale. Un placer, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Volvemos a la Argentina, un programa que arrancó distinto en el